Hola a todos, hoy vamos a probar algo diferente. Se trata de probar esta nueva metodología docente, podemos llamarla, se llama Flipped Classroom o clase invertida. Consiste en que invertimos el orden que usamos tradicionalmente. Yo os voy a poner esta presentación en vídeo, cortita, voy a explicar una serie de conceptos y vosotros usando esos conceptos tendréis que responder a ciertas cuestiones y hacer una tarea. Y después en clase, en vez de dar la clase normal, donde yo os cuento el rollo y vosotros tomáis notas, vamos a debatir esas tareas que habéis hecho y afianzar un poco los conceptos. Como sabéis, a partir del próximo día vamos a tratar sobre la farmacología en el deporte y su uso en el dopaje. El dopaje lo controla la World Anti-Doping Agency, que es la Agencia Mundial Antidopaje, o WADA en inglés. Su logo es este que veis aquí. Tiene su historia, se creó en 1999. El negro del logo, bueno, representa un poco las reglas, el color del árbitro. El signo de igual es el símbolo de equidad o de igualdad de todos los deportistas frente a la agencia. Y el mantra de Play True o Juega limpio encarna un poco los valores de la agencia. Dopaje, todo el mundo en principio sabe lo que es cuando a alguien le pillan con unos niveles altos de una sustancia. En realidad es un concepto mucho más amplio. Aparte de la presencia de sustancias prohibidas o marcadores, que ya digo, es también el uso de sustancias o métodos prohibidos, des o no des positivo en el test, eludir un control antidopaje es dopaje, el incumplimiento de la obligación de facilitar la localización, los deportistas deben comunicar a la agencia dónde están en todo momento, y si no lo haces, eso es positivo por dopaje, manipular en cualquier fase del control de dopaje la muestra, eso es positivo. La posesión, el tráfico, la administración de sustancias o el uso de métodos prohibidos también es dopaje. En España la lucha antidopaje la lleva la AEPSAT, que es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, y ahora haré hincapié en el nombre de Protección de la Salud. Es bastante reciente, se fundó en el 2013. Tiene muchos objetivos, aparte bueno, del obvio, de pillar a los tramposos. Es decir, de detectar sustancias prohibidas en la sangre u orina de los atletas, pero como digo, tiene muchos otros objetivos. Pues busca un poco la cooperación de todos los atletas, de todos los deportistas y que se impliquen en el proceso. Lleva proyectos educativos, esto podríamos decir que es parte de un proyecto educativo que eduque al deportista y a vosotros como fisioterapeutas que estaréis alrededor de deportistas, muchos de vosotros, y que os eduque, repito, bueno, en lo que es el dopaje y las prácticas y los peligros. Impulsa proyectos de investigación que tienen que ver con el dopaje. La EPSAT busca la cooperación, sobre todo de los estamentos públicos, estamentos internacionales. Pero el objetivo principal, yo creo, y es el que le da nombre a la agencia, es la protección de la salud del deportista. No hay que olvidar que el dopaje, el mayor peligro que tiene, aparte de falsear marcas y de alterar la competición, es la salud del deportista. Hay muchísimos casos de deportistas con efectos adversos gravísimos, incluido la muerte, debido a sustancias dopantes. Pues la World Anti-Doping Agency, o WADA, emite todos los años una lista de sustancias prohibidas, una lista que es dinámica, porque repito que se incluyen y se quitan elementos casi todos los años. Es una lista universal, ¿vale? Para todos los países, ¿de acuerdo? Y se divide en varios grupos. Es casi un compendio de sustancias farmacológicas. Hay sustancias que están prohibidas en todo momento, es decir, ya estáis en competición o de vacaciones, esas sustancias, su consumo está prohibido. Y como digo, engloba varios grupos. Tenemos sustancias no aprobadas. Esas son sustancias que no están comercializadas o que se han retirado del mercado farmacéutico. Tenemos después un grupo muy conocido de agentes anabolizantes. Cuando oímos en la tele, fulanito ha dado positivo por esteroides anabolizantes. Esto es, todos estos grupos, por supuesto, los veremos muy en detalle a lo largo de esta unidad del dopaje. Después tenemos un grupo de hormonas, hormonas peptídicas, factores de crecimiento. Pues aquí entraría, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Otro grupo de agonistas beta 2. Agonistas beta 2 son fármacos que se usan en principio para el asma, la típica pistola de aerosol que los asmáticos usan cuando se están ahogando. Veremos por qué eso es útil en el dopaje. Moduladores hormonales,
el grupo 4, sobre todo la insulina. El grupo 5 son diuréticos y otros agentes enmascarantes. Un diurético no aumenta tu rendimiento deportivo, pero sí enmascara el uso de otras sustancias que sí lo aumentan. ¿De acuerdo? Todas estas sustancias están prohibidas en todo momento. Pero también hay otro grupo de sustancias que están prohibidas solamente en competición. Es decir, su uso fuera de competición no está penado. Por ejemplo, el grupo 6 de estimulantes, pues ahí podría entrar anfetaminas, por ejemplo. Grupo 7 de narcóticos, todos los derivados de la morfina. Grupo 8 cannabinoides, pues marihuana. Y grupo 9 glucocorticoides, que ya lo hemos visto en el tema de antiinflamatorios, pero veremos por qué puede usarse en el dopaje también. Y después hay un grupo de sustancias que están prohibidas, pero no en todos los deportes, sino solamente en algunos. Por ejemplo, los beta bloqueantes, explicaremos el por qué no están prohibidos en todos. Está prohibido, así a bote pronto, en golf, en disciplinas donde la habilidad tiene un papel importante. Por ejemplo, en el tiro olímpico, en el lanzamiento de arco. Y el alcohol estaba prohibido en ciertos deportes también, automovilismo por supuesto, carreras de lanchas rápidas, todo ese tipo de cosas, pero se ha quitado, no porque se permita ahora a los atletas beber antes de la competición, sino porque ahora la detección del alcohol no está dentro de las competencias de la Agencia Mundial Antidopaje, sino está dentro de las competencias de cada federación, de la federación del deporte en el que estén compitiendo los atletas. ¿De acuerdo? Pues esto es un compendio un poco de las sustancias prohibidas que iremos a ver en detalle, como digo, a lo largo de la unidad. Pero la WADA, o la Agencia Mundial Antidopaje, no solamente hace un compendio de sustancias prohibidas, también de métodos prohibidos. Métodos como manipulación de sangre y componentes sanguíneos, y aquí entrarían las transfusiones. Ha habido muchos casos de positivos por transfusión, y explicaremos por qué una transfusión te puede hacer mejorar el rendimiento. Manipulación química y física, pues una manipulación de la muestra que haga que la agencia antidopaje, el laboratorio, no sea capaz de detectar la sustancia. También se han dado casos. Dopaje genético, el método 3, se ha incluido un poco como novedad porque todavía, que yo sepa, no ha habido ningún caso de positivo por dopaje genético, pero explicaremos un poco lo que es y, y digamos que la agencia está vigilante porque sí que hay indicios que dicen que el dopaje en los próximos años va a ir por ahí. Bien, después de hablar un poco de las sustancias prohibidas y de los métodos prohibidos, voy a hacer un resumen más que nada para que tengáis cierto punto de salida para la tarea que os voy a encomendar luego. Un resumen, digo, de cuáles son los agentes dopantes más frecuentemente detectados por la agencia antidopaje y qué es lo que hacen o qué es lo que le hacen al cuerpo del atleta y por qué aumentan el rendimiento. En primer lugar tendríamos los esteroides anabolizantes, que aumenta la musculatura, la fuerza, se utilizan en deportes donde necesitas una cierta explosividad. Tenemos el clenbuterol, famoso por ciertos casos, también aumenta la fuerza y sobre todo mejora el perfil graso, rebaja la grasa y aumenta por tanto la masa muscular. Salbutamol, salbutamol es el Ventolin, que supongo que os sonará. Es uno de estos fármacos contra el asma y que se utiliza para aumentar la capacidad pulmonar, pero también la fuerza, veremos por qué. La insulina. Todo el mundo sabe lo que es la insulina, que lo usan los diabéticos para bajar la glucosa en sangre, pero los atletas lo pueden utilizar para aumentar artificialmente el aporte de glucosa a los músculos. Músculos que probablemente antes han sido engordados artificialmente con los esteroides o con clenbuterol. La EPO, muy de moda en los últimos 5 o 10 años, también se han escuchado muchísimos casos de atletas que han dado positivo por EPO, que es la eritropoyetina. Es una hormona que se especializa, ya lo veremos en detalle, se especializa en crear glóbulos rojos y sobre todo se utiliza en deportes de resistencia. Los diuréticos, como ya he dicho antes, se utilizan para enmascarar, es decir, no aumentan el rendimiento, sino que evita que los laboratorios detecten la sustancia que de verdad está aumentando el rendimiento. Hormona de crecimiento, se usa para aumentar la musculatura, la fuerza. Y las transfusiones, que lo he dejado caer antes un poco así de paso, pero que mejoran el aporte de oxígeno. Bueno, todo esto y muchísimas sustancias más lo veremos muy en detalle a lo largo de esta unidad, pero quería que tuvierais un punto de partida para
discutir un poco los casos que vamos a hablar ahora. Antes de entrar en detalle en cada caso, os voy a dar un poco los datos de en qué deporte se detectan más casos de positivo, porque a veces la realidad dista un poco de la percepción de las personas. Esto es en 2015, pero por lo que sé, la foto no ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Culturismo es el deporte en el que más casos de dopaje se dieron ese año, 270, no sorprende a mucha gente. Atletismo, 242. Weightlifting es halterofilia, 239. Ciclismo, 200. Yo creo, y yo diría, y muchos de vosotros también creo que diríais, el primer deporte donde se utiliza más el dopaje es ciclismo. ¿Por qué? Bueno, ha tenido cierta mala prensa, merecida, por otra parte. Pero bueno, no, es un deporte que está por debajo de otros en el dopaje. Powerlifting, una variante de la halterofilia. Y después, bueno, fútbol, rugby, boxeo, lucha, baloncesto y bueno, y un compendio de otros deportes que más o menos totalizan un cuarto de los casos de positivo. ¿De acuerdo? Esto es un poco la foto de los deportes donde más agentes dopantes se usan. Como decía, la tarea que quiero que hagáis se trata de debatir o discutir casos de atletas que han dado positivos, casos conocidos, muy conocidos, ahora veremos. Entonces lo que quiero es que preparéis un cierto guión, ahora os daré unas directrices para que no estéis demasiado perdidos. Cada grupo escogerá un atleta y después en clase lo que vamos a hacer es debatir, cada grupo expone en 5 o 10 minutos sus ideas, sus conclusiones, sus opiniones personales y las vamos a ir contrastando un poco. Un grupo puede elegir a Caster Semeña, atleta olímpica, campeona de 800 metros lisos, muy famosa últimamente, no voy a decir por qué, porque entonces os haría la tarea. Otro grupo puede elegir a Alberto Contador, todo el mundo lo conoce, ciclista. Otro grupo puede escoger a otro ciclista, Chris Froome, también noticias recientemente. Samuel Sánchez, no tan conocido, pero es uno de los ciclistas más laureados de España, campeón olímpico, campeón del mundo. Y también ha sido noticia, no tanto impacto como el que tuvo Alberto Contador, pero ha sido noticia recientemente. Y por último, María Sharapova, tenista que estaba en la cresta de la ola hace pues 5 o 7 años y a partir del positivo ha decrecido muchísimo su influencia. Bueno, pues lo que quiero que hagáis con todos estos casos es prepararos un guión, repito, 5 o 10 minutos de exposición, y en lo que hay que hablar de esto. Primero, quién es el deportista, su nombre, a qué se dedica, un poco de trayectoria, la cronología del caso, qué pasó, cuándo dio positivo, un poco el seguimiento que se hizo, qué agente dopante está implicado, pues esto es lo más importante, incluir a ese agente dentro de la lista que he comentado, qué uso tiene en medicina, si es que lo tiene, el agente dopante, el fármaco que estaban consumiendo estos atletas, por qué se usa ese agente en dopaje, es decir, cuál es el mecanismo que hace que el rendimiento del atleta aumente cuando consume esa sustancia, por qué puede ser peligroso para la salud el consumo de esa sustancia, qué ha alegado el deportista, cuál fue su defensa, qué dijo que había pasado, y después lo que yo creo que sería más importante al debatir, y es qué opináis vosotros. ¿Resulta creíble la defensa del atleta? ¿No resulta creíble? ¿Es un argumento muy manido? En fin, lo que quiero que discutáis un poco sobre el tema entre vosotros, entre los grupos en clase, basado en esta pequeña presentación. Repito que todos los grupos de dopaje los veremos muy despacito a lo largo de esta unidad, pero quería introducir esta nueva metodología de Flipped Classroom, a ver qué os parece. Y bueno, si tengo un feedback positivo, pues igual lo vamos implementando durante más unidades este año. Bueno, espero que os guste la actividad y nos veremos en clase.